cuando estaba aprendiendo de eso, básicamente esas notas no son original conmigo. Y es una porción de lo que recibí. Yo sentí que estaba tratando de tomar agua del mar en esa conferencia. Estaba tanto que no podría absorberlo. Pero sí quiero compartir algunas cosas y cosas que ayudó a mí y creo que va a ayudar. Estoy consciente que enseñando eso va a quedar, no va a ser completa la enseñanza, el tiempo no da, pero espero que sea de ayuda y de ánimo. Entonces vamos a ver eso, nuestra posición y condición con Dios. Nuestra posición y condición con Dios. En la vida cristiana, todos queremos tener el éxito, todos queremos andar bien, todos queremos realmente ser utilizados. Y escuchamos de predicadores como D.L. Moody, que solo para que sepa, él ni era de la misma línea de nosotros en sus creencias, no iba a pedirlo de predicar en nuestra iglesia. Sin embargo, vio a millones de personas de conocer a Cristo en su ministerio, en su vida. Millones. ¡Wow! Y uno va viendo eso y dice, ¿y qué tenía él que yo no tengo? Well, y creo que simplemente lo que él tenía y que nosotros deseamos tener es Dios. Y tenía cosas de que uno va viendo su vida y uno dice, ¿cómo es que Dios usó a este? Y Dios no puede usar a mí. Pues creo que Dios usa pecadores, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Sí? Yo creo que sí. Solo el pecador es salva. Porque si no es un pecador, no puede ser salvado. Entonces estamos calificados de recibir la salvación que Dios ofrece por ser pecadores sin esperanza. Y Jesús trae esta esperanza. ¡Tarán! Está bonita la historia. Pero la gran mayoría de cristianos que yo conozco pasan sus vidas tratando de servir a Dios. Algunos trabajan demasiado duro, están dándole todo y llega a un punto y dice, ¿y para qué? No estoy viendo el fruto que yo quiero ver. Yo no estoy viendo el resultado que quiero ver. Estoy desgastando físicamente, emocionalmente, económicamente, ¿y para qué? Y hay muchos cristianos que después de 20 años sirviendo a Dios ya no. Hay gente que antes eran pastores y ahora declaran ser ateos. ¿Y qué? ¿Dejó de funcionar la Biblia? ¿Dejó de existir Dios? Pues la respuesta es no, Dios no dejó de existir en ningún momento. Pero tiene que tener algo con su entendimiento de su posición con Dios, de que afectó a su forma de servir. Voy a tratar de quedar con mis notas lo más que puedo, pero igual siento que estoy dando así como un décimo de lo que quiero dar, que es un décimo de lo que es el tema. Entonces, pero vamos a estar viéndolo más en camino y creo que va a ser de mucha ayuda para todos. Entonces vamos a comenzar con algunas cosas básicas. En medio de la salvación es fe. Esa es la manera que vamos a ser salvos, quien sea. ¿Alguien quiere decir el versículo Efesios 2:8? Entró en 9, pero ok. Entonces estamos viendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ese no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Alguien quiere definir fe? Según la Biblia. ¿Qué? La Biblia da la definición de fe. Es algo que no puede ver. Es confiando en algo que no puede ver. ¿Alguien ha visto oxígeno? Pero confía que hay. Y que ahorita vamos a poder seguir respirando. Nadie está como midiendo de ver, ya se va acabando. Deja de respirar, pues. Confiamos que ya está. Confiamos en muchas cosas. ¿Alguien sabe quién construyó el plafón que está abajo de nosotros? ¿De dónde trajeron el cemento? ¿Es de Mira de Metapan?
¿O es de otro lado? ¿Qué tanto hierro pusieron aquí? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Dejaron curar bien antes de cargarlo? Porque si no, se va a debilitar. Y aquí estamos, todo bien galán, planeando de quedar en este nivel del edificio y no ir a visitar el Salón de Rosalba. Entonces, asumimos que todo está bien. Es fe. No es consciente, pero es fe. Ahora, con la salvación, debe ser un poco más consciente, pero confiamos en muchas cosas. Y por fe podemos recibir la salvación. Solo por fe hay salvación. No es por obras. Hay dos tipos de religiones. Las religiones que enseñan de lo que Jesús ya hizo y las religiones que enseñan lo que uno tiene que hacer. Con cada religión que uno está viendo eso de hacer, y la lista es larga, en cada uno de ellos tiene incertidumbre de la salvación, porque es algo ganado con sus propias obras. Y somos pecadores, somos fracasos y no funciona. Entonces ellos equivocadamente creen que puede perder la salvación porque la salvación depende de ellos. Y yo siempre pregunto, ¿y entonces por qué murió Jesús en la cruz? Si la salvación depende de lo que tú puedes hacer. Y al final no pueden responder eso a lo último, porque cuando nosotros creemos que pierde la salvación, 100% de las veces es porque está poniendo salvación con obras. Punto. Y estoy dispuesto a discutir eso con quien sea a lo largo que quieren, pero tenemos que usar la Biblia. Entonces, la salvación es solamente por fe. Y es completamente por fe. Ahora, si en medio de la salvación es fe, termina allí, somos salvos y hasta ahí llega. No, estamos comenzando la vida cristiana. ¿Qué significa la palabra cristiana o cristiano? Como Cristo o pequeño Cristo, ¿ok? Esa es una buena palabra. Creo que es importante de reconocer que a veces usamos la palabra cristiana de decir creyente, alguien que cree en Dios y es salvo, pero no significa que es como Cristo. Nosotros debemos como creyentes ser como Cristo. ¿Está viendo eso? Okay. Entonces se sigue un poco más el asunto. En medio de la certeza es fe, unión con Dios. ¿Alguien ha visto a Dios? ¿No? Yo tampoco. Y yo tengo fe en Dios. ¿Alguien ha visto a su salvación? Igual, es cuestión de fe. Pero la unión con Dios viene con ese de la fe. Vamos a Hebreos 3:14. Hebreos 3:14. Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, está bonito en eso, y entonces dice que nosotros tenemos confianza, pero ¿en quién? ¿En quién tenemos confianza? En Cristo, somos hechos participantes de Cristo. Nosotros entendemos, o debemos entender, que la certeza de nuestra salvación solamente viene por medio de Jesucristo, y otra vez es por fe. Si usted está tratando de obrar para entrar en el cielo, solo va a terminar cansado y no va a dar lo que está buscando. Si confía en eso, no puede ser salvo, porque la salvación es solo por medio de Jesucristo. En ningún otro nombre hay salvación. Entonces, pero hay muchos cristianos que sí son salvos por fe, pero quieren mantenerse salvos por obras. Yo no entiendo eso. Si Dios nos puede salvar siendo vil pecadores y nos salva por la gracia de Él, por la fe de nosotros en Él, ¿por qué necesitan nuestras obras para mantenernos salvos?
No tiene sentido. Por nada. Y el problema con ese sistema es solo puede fracasar. En las muchas religiones que enseñan que la salvación se pierda, preguntarlos, un día que sea, si a morir en este momento van a ir al cielo. De inmediato ellos van a comenzar a pensar cómo ha ido su día. Pues hoy no he gritado al esposo, hoy no he pegado a los niños, hoy ha sido quizás un poco mejor que ayer, anoche confesé, hoy estoy listo de morir, siempre y cuando muero antes de cometer otro pecado. Pero ¿qué tal si cometiendo un pecado uno muere? Bueno, depende. Si es salvo, se va al cielo. Y si no es salvo, va al infierno. No depende de su pecado, depende de su posición en Cristo. Si uno es salvo o no es salvo. Y a veces la gente hace muy complicado a la vida cristiana. No es tan complicada. Pero estamos haciendo la base aquí. Número 3, y no está en la pantalla. Pero en medio de la santificación es fe. En medio de la santificación es fe. Ese sería el número 3. No todo sincronizó. Está quejándose la compu. Sorry. En medio de la santificación es fe. Y eso es identificando con su vida, la vida de Dios. Santificación es un proceso continuo desde el momento de salvación hasta la muerte de crecer y ser más como Cristo. Igual es un concepto muchas veces enseñado incorrectamente y algo que estoy desde ya investigando y emocionado de estar compartiendo más de eso en el futuro. Romanos 5:10, vamos ahí, Romanos 5:10. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces encontramos la clave aquí, que Cristo en usted. Ese es bonito, que nosotros reconciliados y tenemos Cristo en nosotros. A ser salvo, recibimos el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Y ahora tenemos esta relación y tenemos Cristo en cada uno de nosotros, los que somos salvos. Y eso es muy clave de entender de parte de nuestra posición, es Cristo en nosotros. Vamos a conectar todo eso en otro momento, pero yo creo que algunas lucitas van a comenzar a encender aquí en otro momento. Voy a ver si vienen el resto de las notas. Están como esperando. Permíteme, solo ya voy a abrir de nuevo Dropbox porque hay algunas cosas que creo que va a ser útil de ver, pero están medio listos. Están listos en otro lado, pero no aquí. Ok, vamos a ver qué pasa aquí en otro momento. No, it's all right. ¿Qué? ¿Tiene aquí? ¡Wow! Usted es otro nivel. Uy. Hoy sí, ya he llegado. Puro lujo, aquí un día cuando yo sea grande voy a tenerme una compu así. Estamos en 3. Hoy sí. Ok, thank you. Equipo de trabajo de equipo. Ok. Nosotros tenemos Cristo en nosotros. Eso es muy importante entender. Y vamos a ir conectando. Número 4. En medio de la victoria es fe. Esa es la victoria cristiana.
Esa es la libertad que viene en confiar en Dios. No entiendo cristianos que quieren vivir como esclavos cuando ya no somos esclavos al pecado, pero no queremos andar con una comunión con Dios. No queremos aceptar el plan de Dios por nuestras vidas. Queremos hacer las cosas de nuestra propia fuerza y, por ende, ser frustrados. Entonces tenemos el medio de victoria, que es fe, identificación con su muerte, sepultura y resurrección. Ok, vamos a hacer una encuesta. Se va a representar a todos los cristianos en todo El Salvador. ¿Quién cree que Jesús vino a nacer en este mundo y vivir una vida perfecta? Levanta la mano si cree eso. Ok, algunos, si no cree eso, no está esperando la ley del cielo. Ok, seguimos. ¿Quién cree que Jesús murió en la cruz, fue sepultado, resucitó el tercer día y sigue vivo hoy? Ok, otra vez, clave por su salvación. Si no cree eso, vamos a disfrutar compañerismo en esta tierra, pero no por la eternidad. Entonces ahí es clave por la salvación. Es necesario de creer eso para poder ser salvo. Pero si nosotros estamos identificando con eso, estamos reconociendo las verdades que Jesús presenta acerca de su muerte, su sepultura, su resurrección, entonces en eso nosotros vamos encontrando nuestra victoria. Vamos a Romanos 6:6. Romanos 6:6. Romanos 6:6, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no servimos más al pecado. Ok, estamos viendo una victoria, estamos viendo de que ya no estamos sirviendo al pecado. Suena muy bonito. Pero ¿por qué tenemos tantos cristianos viviendo en esclavitud de pecado? Porque tenemos tantos cristianos viviendo frustrados de no ver fruto en el ministerio, aunque están con buenos deseos. Porque tantos cristianos sienten tan seco cuando es hora de leer la Biblia y sienten como nada. Solo son manchas negras en papel blanco. Y frustramos porque dicen algunos que la Biblia y la palabra de Dios transforma vidas, pero yo leo y no pasa nada. Habla con algunos cristianos que hablan de su dulce oración y su comunión con Dios y uno está como, yo apenas puedo quedar despierto. Y es como hay algo no alcanzable que tiene otras personas que nosotros estamos deseando y no sabemos de dónde sacarlo, de dónde tenerlo. Y yo creo que es muy real eso, pero yo creo que muchas veces es porque no estamos viendo las realidades. Tenemos Cristo en nosotros, pero según Romanos 6:6, nosotros estamos en Cristo. Entonces, usted en Cristo, eso es otra vez, es clave, es importante eso. Si entiende que usted es en Cristo, ahora ya nadie tiene que vivir como esclavo al pecado. No tenemos que andar en una vida vencida, sino una vida de victoria. Mientras que estaba hablando con diferentes pastores y predicadores ahí en esta conferencia, hermano Jim Van Gelderen es el hermano de pastor de la iglesia, él es evangelista. Estaba hablando con él, él pasa mayor parte de su tiempo en escuelas y en campamentos de niños, en donde está con niños y jóvenes como 6 días de la semana, cada semana, en diferentes lugares. Súper divertido. Está viendo muchos de ser salvos. Parte de su ministerio, y vamos a hablar más de eso más adelante, pero parte de su ministerio es tratando con eso de ayudar a gente que tiene adicciones, diferentes tipos de adicciones, pero mayormente adicciones a pornografía. Y yo pregunté, ¿y qué es el porcentaje, según los estudios y su experiencia, de
bueno, el día de jóvenes en pornografía. Y me dijo, no solo de jóvenes, de cristianos, el número es casi 90% de los cristianos han estado viendo pornografía o están viendo pornografía activamente. ¡Wow! Y casi 60% de los pastores. ¡Wow! Pues eso estaba bastante sorprendente. El número es alto. Entonces yo quedé pensando y dije, uy, ese sí es cosa seria, cosa grande. Y dijo, y queremos el poder de Dios en nuestras vidas, pero queremos pasar la semana con el diablo. ¿Cómo va a responder eso? Vaya, tiene razón. Entonces uno va viendo de eso y dice, wow, pero ese sí es grande. Él está hablando de estudios de hace 20 años, antes de tener los teléfonos en las manos. Entonces sería pornografía impreso, no digital, como ahorita está demasiado fácil de tener cosas inapropiadas en su pantalla. Pero con números de cosas impresas, el número estaba casi igual, casi 80% de las personas estaban viendo pornografía. ¡Wow! Cosa seria. Y uno va viendo cosas así y dice, con razón, no estamos viendo avivamiento. Con razón no estamos viendo a Dios de poder obrar por medio de nosotros. Y dice, mire pastor, pero mi problema no es pornografía. Oh, excelente. Pero, como dije antes, el pecado que sea va a ser estorbo. Pero vivimos esta vida como está bien de decepcionar. Y vivimos de esa forma. Pues yo así con Dios y así con mi tiempo privado y así. Yo así en la iglesia, yo así en casa. Y después, yo no sé por qué Dios no quiere usarme. O quizás sí quiere. Pero no estamos reconociendo que nosotros podemos y debemos tener victoria con Él. Nunca voy a olvidar una conversación que tuve con alguien hace años, tuve la conversación, pero estaba hablando con esa persona, alguien que no conocía muy bien, solo estábamos hablando y salió algunas cosas de su vida, y estaba hablando de una ofensa en su vida, alguien que había ofendido. Y yo escuchando y todo, y yo digo, pues necesita reconciliar. Y doy cuenta que eso pasó décadas antes y la persona ya tenía años de ser muerto. Miserable. ¿Pero por qué? Porque no está viviendo en victoria sobre el pecado. Está viviendo bajo la esclavitud del pecado y tiene amargura por algo que ni es activo. Son cosas de hace mucho tiempo y ni puede reconciliarse con la persona. Y no quiere tampoco. Y encontramos mucha frustración con los cristianos. Porque, por tanto que esforzamos, no veamos todo el esfuerzo. Quizás no depende de nuestra fuerza. Quizás. No me va a sacar por herejías, pero quizás depende de Dios trabajando en y por medio de nosotros, en vez de nosotros trabajando por Dios. Es diferente. En una de las predicaciones, no sé cuáles, alguien dijo algo que me pegó fuerte a mí. Pash. Y dijo este predicador, algunos de nosotros, porque eran predicadores, mayormente la gente en esa conferencia, predicadores y gente en ministerio de tiempo completo, como nosotros. Pero dijo, mire, muchos de nosotros amamos servir a Dios. Amén. Pero amamos servir a Dios más que amamos a Dios. ¿Cierto? Eso es un problema. Si es así, nunca va a salir bien. Porque ahora, sirviendo a Dios, ¿qué es? Es una obra. Es bueno. Y vamos a ver eso, obras no son malas.
pero no depende mi posición con Dios de mis obras. Pero mi amor de Dios va a afectar la manera que yo obro por Él. Y hay mucho de ver aquí. Vamos a entrar y verlo un poco más cuidadosamente. La diferencia entre posición y condición. La diferencia entre posición y condición. Que he mencionado varias veces nuestra posición en Cristo. Cristo en mí, yo en Él. Esa es mi posición. Veamos. La posición no se puede cambiar. No se puede cambiar. Mis padres se llaman Robert y Holly. Ellos, por toda mi vida, han sido mis padres. Ahorita ellos están vivos, pero viven en Texas. Solo porque vivo en otro país, no dejan de ser mis padres. Mi posición con ellos siempre es su hijo. Ellos están de acuerdo con lo que estoy haciendo y sirviendo a Dios aquí, pero aunque no fuera así, mi posición no cambia. Soy su hijo, punto. Y no hay nada que va a cambiar eso. Y cuando ellos mueren, eso no va a cambiar. No dejan de ser las personas que eran mis padres. Siempre voy a ser el hijo de Robert y Holly. Eso no cambia. Esa es mi posición. Igual con Dios. Mi posición no puede cambiar. Soy hijo de Dios. Y no solo soy hijo de Dios, Cristo en mí y yo en Él. Es más. No es que solo agarro el apellido. Agarro a Cristo por completo. Ahora tengo el Espíritu Santo en mí. Tengo la confianza yo de vivir con Él y por Él. Pero es Dios trabajando por medio de mí, no yo trabajando por Dios. Mi posición es en Él. Hay una cita aquí, es un poco larga. Por el momento, solo poner atención. A algunos incluso les va a costar de poder leerlo. Pero escucha, esa es una cita de un autor, Watchman Nee. Todo lo que él escribe está muy, muy interesante. Ese es de otro de sus libros, pero el libro La vida cristiana normal es excelente libro. Por si quiere leer eso. Entonces, dice Watchman Nee, la primera cosa que necesitamos aprender es eso. Que la obra no es nuestra inicialmente por nada, sino de Él. No es que trabajamos por Dios, sino que Él trabaja por nosotros. Dios no nos da nuestra posición de descanso. Él trae la obra terminada de su Hijo y la presenta a nosotros. Y luego dice, por favor, siéntese. Creo que su oferta no puede ser expresada mejor que en las palabras a la invitación a la gran banquete. Venid, que ya todo está preparado. Entonces, estamos viendo eso de que por naturaleza nosotros queremos hacer por Dios, pero necesitamos recordar que es Dios haciendo por nosotros. ¿Alguien sabe qué es mi declaración favorita o mi cosa favorita de decir? No. Ella dijo, Dios te ama. Yo digo, God loves you. Okay. Sí, Dios te ama. Encanto decir eso. ¿Por qué? Porque es cierto. Y necesitamos recordar eso. Pero, ¿qué? Esa es teología profunda. Vamos a ver. ¿Dios te ama porque eres buena o bueno? No, porque Dios nos ama. ¿Por qué Dios nos ama? Porque Él es bueno. Él es misericordioso. Él es lleno de gracia. No tiene nada que ver de lo bueno que somos nosotros, menos mal. Yo no conozco todo de todos ustedes, pero yo conozco a mí. Si el amor de Dios dependía de mí, olvídalo. Pero como el amor de Dios depende de Él, estamos bien. Entonces, son dos cosas que me gusta decir. Uno, Dios te ama. Y segundo, a mí me ama más. Yo soy su favorito. Pero ustedes tienen el dicho de ser, pues, compañeros con el favorito de Dios.
No, son bromas. Obviamente Dios ama a todos. Todos podemos ser, yo soy el favorito de Dios. El otro día mi hermano tomó una foto de un pickup que decía eso. Dios te ama, pero ama a mí más. Entonces, por fin. Entonces, es algo que eso es muy importante. Y lo decimos, cantamos. Desde chiquito aprendemos el canto, Cristo te ama. Sin embargo, tratamos de ganar el amor de Dios. Si yo gano a alguien para Cristo, seguramente Dios me va a amar. Si yo traigo a alguien a los pies de Cristo, Dios me va a amar. Si yo ayudo a alguien de ser bautizado y seguir discipulado, Dios me va a amar. Hay problemas con eso. Dios nos ama por quien es Él, no por lo que hacemos nosotros. Entonces, otra cita, y eso es interesante. Su perspectiva de sí mismo es el mejor comentario en su perspectiva de Dios. Su perspectiva en sí mismo es el mejor comentario en su perspectiva de Dios. Hay muchos, incluso en nuestro equipo, que creen que no valen mucho o no valen nada. Y no valen porque no cumplan. O generalmente basado en el hecho de que alguien en el pasado lo maltrataba. Y eso sería súper común. Y como nosotros dependemos de nosotros y no de Dios, y todo depende de lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros ofrecemos a Dios, sentimos que no vamos bien. Y cuando pensamos negativamente de nosotros mismos, estamos realmente mostrando que nuestra perspectiva de Dios es muy baja. Porque no nos interesa quién es Él por estar en su posición, estar en Él y Él en nosotros. Porque ahora no importa quién es Dios y qué tanto ama Él a mí. Importa quién soy yo por medio de mis obras y mi autoestima depende de mi perspectiva de mis obras. Pero nuestras vidas no son así. Nuestras vidas no dependen de lo que nosotros podemos hacer por Dios. No es incorrecto servir a Dios. Es incorrecto servir a Dios pensando que vamos a encontrar más favor con Él por hacerlo. Dios no puede amarnos más. Dice, tan poquito, tan completo es su amor. No falta nada. Y nosotros necesitamos ver de que muchas veces equivocamos aquí. Yo no soy bla, 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 bla. Yo no puedo bla, 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 bla. Y entonces no tengo valor. Quiero ver sus ojos. Nuestro valor se encuentra en nuestra posición con Dios. Los que somos salvos, que supuestamente somos todos, aunque algunos todavía no han levantado la mano ninguna vez hoy, cuando pregunté eso. Pero por los que somos salvos, nuestra posición en Dios es Él en nosotros, Él en mí, yo en Él. Primera persona. ¿Qué? No, yo quiero que todos digamos eso en primera persona. Primero, levante sus dedos así. Quiero ver sus deditos. Si no van a levantar la mano, por lo menos levante el dedo, ¿ok? ¿Qué? Ok, sígueme. Ese va a ser complejo, ¿verdad? Estoy usando el dedo de indicar con quién estoy hablando. ¿Ok? Dios en mí. Wow. Yo en Él. Wow, ya se vieron qué voy a hacer con sus dedos. ¿Pueden? ¿Pero por qué? ¿Porque yo soy algo? No. No tiene nada que ver con quién soy yo. Tiene todo que ver con quién es Dios. Solo curioso, ¿alguien ha notado
los versículos que estamos leyendo. Voy a mencionar los libros de que vienen. Efesios, Hebreos, Romanos. ¿Quién sería el autor? ¿Tenía Pablo como equipaje en su vida? Yo no sé el trasfondo de todos. Hicieron el chequeo de policía y todo antes de entrar aquí. Pablo iba a salir un poco mal en ese. Porque había matado a 3,000 cristianos. Solo por seguir a Dios en vez de las obras. De confiar en Cristo por su salvación en vez de confiar en sus obras. Y por eso lo matan. No estoy seguro, pero creo que es un poco más serio el trasfondo de Pablo que el tuyo. No, pastor, yo sé 4,000, no fue. Vaya pues. Si ganas. Encontramos a Pablo que de verdad conoció que su valor se encontraba en Cristo. Su posición se encontraba en Cristo. Ese no cambiaba por su conducta. Porque yo creo que Pablo estaba consciente que su conducta no estaba de acuerdo con lo que Dios quería. Pablo menciona que él era el pecador principal y escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. ¡Wow! ¿Por qué? Porque él reconoció que su posición en Cristo era lo importante, no dependía de él. Su perspectiva de Dios afectó su perspectiva de sí mismo. Él reconoció, eso no tiene nada que ver conmigo. Todo depende de Dios. Y es sumamente importante eso. Entonces tenemos primero la posición, después tenemos la condición. La condición sí es cambiable. Ese se puede cambiar. La posición no puede cambiar. No puede dejar de tener Cristo en usted y usted en Cristo. Es un hecho. Es imposible cambiar eso. Sin embargo, la condición sí se cambia. Todos somos compañeros. En ese aspecto, aunque se cambie, pero digamos que somos compañeros, trabajamos aquí. Esa es la posición. Pero no siempre estamos de acuerdo. Esa es la condición. Que vea que es diferente. La condición es bastante cambiable. Nosotros confundimos condición y posición. Y condición es algo que sí podemos afectar. Nosotros sí podemos estar en buenas o malas condiciones. Eso sí depende de lo que nosotros queremos. Pero nosotros tratamos de aplicar eso a la posición y eso no vale. No dejamos de ser hijos de Dios porque no cumplimos con X cosa. No encontramos un mejor lugar como hijos de Dios por hacer algo bueno. Somos hijos de Dios, Cristo en mí, yo en Cristo. Es simple. No es complicado. Pero confundimos las dos cosas. Y eso es donde genera frustración en la vida cristiana. Otra cita interesante. Compré ese libro y lo voy a estar leyendo. Estaba escuchando mucho de los conceptos aquí. Creo que va a ser interesante. Dice que Miles Stanford dijo, nuestra condición es lo que somos en nuestro andar cristiano, en lo cual desarrollamos de infancia a madurez. Aunque nuestra posición se mantiene inmutable, nuestra posición, ese debe ser condición, lo escribí mal, nuestra condición es variable. Por el ejercicio de la fe, nuestra posición eterna afecta en nuestra condición diaria, pero de ninguna manera puede nuestra condición afectar a esa posición celestial. Entonces nosotros no podemos cambiar la posición con Dios. La condición sí. Ese es su andar cristiano. Pero sentimos que si no andamos bien en andar cristiano, entonces eso afecta a nuestra posición. Y aún los que creemos correctamente que no pierde la salvación, de alguna manera tratamos de poner más valor en los que pues están sirviendo a Dios. Dios ama más a algunos que están sirviéndole más fiel. No es cierto. No es cierto. Dios ama por igual el cristiano que está tirado en la calle con adicciones que el pastor que está siendo fiel y alcanzando a millones de personas. Dios ama a todos igual.
La condición no es igual. La posición es igual. Si yo tengo problema con eso, ¿por qué? Porque encuentra su valor en su condición en vez de su posición. Por eso hay tantas personas que se quejan de hipócritas en la iglesia. ¿Alguien ha asistido a una iglesia que no tiene hipócritas? Yo no. He visitado a cientos de iglesias y nunca he ido a una iglesia sin hipócritas. Si alguien acusa a nosotros de tener hipócritas en la iglesia, digo, sí, y yo voy a ser el primero en decir yo soy uno. Y ellos no saben cómo responder a eso, porque si estoy diciendo que soy hipócrita, no es tan hipócrita eso, porque me estoy viviendo de todas maneras. Si está diciendo que son pecadores, pues sí, en nuestra iglesia solo eso tenemos. Es más, en nuestro equipo solo pecadores hay. Ya sabía. Algunos están como, ya dio cuenta. Ayer di cuenta. Solo pecadores hay. Sus compañeros son pecadores. A veces uno se frustra por eso. Mira, pero él es un gran pecador. ¿Había otra opción? Yo no pregunto en la aplicación de trabajo si es un pecador o no. Es asumido que sí. Quizás debería añadirlo ahí. Si alguien dice que no, pues mentiroso. Pues. Una vez recibí una encuesta que me preguntó si estaba mentiroso. No sabía cómo contestarlo. Porque si contesto que sí, soy mentiroso, estoy siendo honesto en que soy mentiroso. Si contesto que no, estoy siendo deshonesto, estoy mintiendo. Entonces, ¿para qué vale eso para la persona? De cualquier manera, ellos ven que soy mentiroso. Es asumido. Y dice, pastor, yo nunca he mentido. God bless you. Pero, ojo, no es por lo que hacemos nuestra condición de encontramos nuestro valor, porque esa es nuestra posición. Eso no cambia. Dios nos ama por igual. Y frustramos en la vida cristiana cuando tratamos de cumplir siendo salvos por gracia, por fe, pero ahora por obras vamos a agradar a Dios y no funciona. Y frustramos. Porque estamos trabajando en la carne y esperando de tener resultados espirituales. No da. Pero todos caímos en eso. Toditos. Y nuestro servicio a Dios debe venir de una abundancia de reconocimiento de nuestra posición. No que por nuestro andar con Dios estamos tratando de ganar mejor posición con Dios. La posición ya lo tenemos. Alguien me dijo ayer, mire pastor, es que yo quiero ser alguien en la vida. Me duele cada vez que veo o escucho algo así. Estaba escrito el mensaje y podría escuchar en mi mente su voz diciendo eso. Quiero ser alguien en la vida. Mi respuesta es, tú ya eres alguien en la vida. No depende de tu educación, no depende de tu servicio a Dios, depende de tu posición con Dios. Y ya siendo perdonado, o perdonada en este caso, entonces tú eres alguien en la vida. No estoy en contra de tener educación, no estoy en contra de seguir siendo más útil en las manos de Dios. Pero de ser alguien en la vida, ese podemos ir atrás y ver a la cruz y reconocer quiénes somos en la vida. Pues somos tan importantes que Cristo murió por nosotros. Alguien me preguntó, mire pastor, si solo había una persona en este mundo, ¿Cristo iba a morir en la cruz por nosotros? Sí. Y le dije, y si solo fuera una persona en la vida, tú mismo estaría clavando a Jesús en la cruz. Aún así, Él moriría por solo uno, porque nos ama. Esa es nuestra posición. Esa es de Dios. No es nuestra condición que depende de nosotros. Otra cita. Ese es de Miles Stanford. Cuando concentramos en nuestra condición, no estamos viviendo por fe, sino por los sentimientos y apariencias. El resultado inevitable es que cambiamos a ser más y más autoconsciente y autocentrado. Nuestra responsabilidad principal es de poner atención al Señor Jesús, de descansar en Él como nuestra posición. Si el creyente no conoce su posición en el Señor Jesús y cómo permanecer en Él como su propia vida, será solo un
resultado. Va a luchar en su condición, no como Cristo, en vez de descansar en su posición centrado en Cristo. Cuando yo leí eso, dije, ese describe la mayoría de cristianos que conozco. Están luchando, está pequeño, pero estamos luchando con esa condición de no ser como Cristo, en vez de descansar en nuestra posición centrada en Cristo. No hay descanso. No hay esperanza. Solo es frustración. Yo no puedo vivir la vida que Dios quiere que viva. ¿Quién ha hablado con alguien que estaba confesando una adicción y estaba deseando salir de la adicción, pero luchando con eso? ¿Quién ha hablado con alguien así? Yo muchas veces. Y dicen palabras de que no puedo. ¿Por qué no puede? Porque está tratando de hacer todo en su propia fuerza. Es que está tratando de vivir y esperando que Dios va a encontrar agrado con eso, por lo que está haciendo. Pregunta, ¿agrada a Dios cuando hagamos lo correcto? Sí, ¿verdad? ¿Depende de eso el amor de Dios? Y decimos que no, pero vivimos como sí. Y por eso tenemos cristianos contemplando de quitarse la vida, porque su vida no vale nada, porque depende de lo que ellos hacen y su perspectiva de ellos, en vez de quién es Dios y su perspectiva de Dios. Muchos de los pastores que yo conozco en los Estados Unidos han tenido que confrontar eso, de que han perdido alumnos, adolescentes en sus iglesias que le han quitado la vida. Está duro eso. Nosotros hemos confrontado eso muchas veces en el colegio, en la iglesia, y gracias a Dios hemos visto la victoria. Hemos visto a personas de pues entregar las cosas a Dios y decidir mejor servir a Dios. Pero cuando está hablando con alguien que está sin esperanza, es que no puedo, es que mire cómo soy, es que mire, quiero dejar el alcohol, quiero dejar la pornografía, quiero dejar las drogas, quiero dejar la inmoralidad, la lista es larguísima. Pero no puedo. Es que está frustrado en eso, de que está con una condición no como Cristo, en vez de disfrutar y descansar en la posición en ser centrado en Cristo. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Y el resultado es enorme. Porque la mayoría de cristianos que conozco vivimos así. Frustrado porque yo no cumplo. Yo no puedo. Yo no llego a nivel que necesito llegar. Pero en vez de poner el enfoque en lo que nosotros podemos y no podemos hacer, debemos poner el enfoque en quién es Cristo. Porque si reconocemos quién es Cristo, se cambia todo. Uno de los predicadores que estaba en esa conferencia tiene un testimonio tremendo y no tengo tiempo de compartir todo. Pero digamos que venía de circunstancias de lo peor que puede imaginar. Estaba abusado de toda manera posible por toda su niñez. Estaba involucrado con los mismos pecados de la generación antes. Conoció a Cristo, transformó su vida, pero tuvo que luchar con eso. ¿Y quién soy yo para poder predicar el Evangelio de Cristo? Y llegó a eso. Yo estoy en Cristo y Cristo en mí. No tiene nada que ver con quién soy yo. Tiene que ver con quién es Él. Porque cuando el enfoque es quién soy yo, siempre va a ser decepcionado. Siempre va a sentir como, pues no. Pero si el enfoque es quién es Dios, pues ahí va bien. ¿Alguien puede darme la fecha de la última vez que Dios le falló?
contarlo ahorita públicamente. ¿Ok? Nunca. Qué bueno. Pero ahora sí iba a pedir y no lo voy a hacer. Dame la fecha de la última vez que usted falló a Dios. Todos estamos mirando. ¿Qué es la fecha de hoy? 13. Ok, 13 era. ¿Ok? Es diferente. Y por eso sentimos frustrados porque pues no puedo. Pero no depende de nosotros, depende de Dios. Mueve la diferencia entre confiando en hechos y confiando en promesas. Eso le va a ayudar. La diferencia entre confiando en hechos y confiando en promesas. ¿Qué es nuestra autoridad en la vida? La Biblia, gracias. Menos mal, estaba esperando que alguien dijera, ¿lo que dice el pastor? ¡Pash! No, la Biblia, esa es nuestra autoridad. La Biblia contiene muchas cosas. No todo en la Biblia ya es un hecho. Hay profecías no cumplidas en la Biblia. Eso sería algo que estamos esperando. Pero hay muchas cosas que son hechos, cosas ya establecidos, y necesitamos ver eso. En sus notas, fe en hechos. Fe en hechos. Necesitamos tener fe en hechos. Eso es descansando en la realidad espiritual actual. Según la Biblia, Cristo en mí, yo en Cristo. Según la Biblia, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad. Según la Biblia, no podemos hacer nada tan malo que Dios no puede perdonar. Según la Biblia, Dios quiere tener comunión con nosotros. Y Él desea tener a nosotros como instrumentos limpios. Pero Él va a hacer la limpieza. Eso es muy importante. Nosotros tratamos de venir a Él limpios de nuestra propia fuerza y no funciona. Y otra vez, frustrados. Pero dice, ¿y qué haces? Tú no haces la limpieza. Yo hago la limpieza. Entonces por eso puedes tener comunión conmigo. Esos son fe en los hechos, no en los sentimientos. Otra vez Miles Stanford, como en todo paso posicional, la identificación no es experimental, pero es un asunto de poner nuestra fe en los hechos de la palabra de Dios. Así de simple. Él sigue más adelante diciendo, sin embargo, aunque sea cierto nuestra identificación con el Señor Jesús, si no somos sabedores de los hechos, vamos a recibir muy poco beneficio en nuestras vidas diarias. Y es allí que nos necesitamos. Entonces nosotros vivimos confiando en nosotros, frustrados con el resultado y esperando, ok, mañana voy a ser mejor. Mañana voy a esforzar más. Mañana voy a ser mejor cristiano. Mañana, hoy sí, voy a leer mi Biblia. Mañana, hoy sí, voy a ganar a alguien para Cristo. Mañana, hoy sí, voy a estar bien con Dios. No es así. La Biblia dice que Dios ama a nosotros hoy. ¿Por quién somos hoy? No por quién vamos a hacer un día. Pero ¿por qué? Mire cómo soy. Pero mire quién es Él. Esa es la clave. Entonces necesitamos tener fe en los hechos de que Él nos perdonó por completo y continuamente. Y necesitamos tener fe en los hechos que no depende de nosotros. Nosotros decimos salvación por fe, pero estamos tratando de vivir por obras. Eso no va a salir bien nunca. Esa creo que es la última parte de lo que acabo de leer. Ahora tenemos fe en promesas. Eso es diferente. Eso es algo en el futuro. Es algo que no voy a experimentar ahorita. ¿Qué sería una promesa del futuro? Que sea cierta, pero no es de hoy. ¿David? Que Jesús va a venir por nosotros. Eso es algo en el futuro. Es una promesa. Es un hecho que es una promesa. Pero no es un hecho que ya está hecho. Pero de las otras cosas que estoy hablando, nuestra posición en Cristo, eso es un hecho ya. Eso no es que un día voy a estar bien con Dios. Hoy.
soy hijo de Dios. Hoy, Cristo en mí y yo en Él. Esa no es una profecía del futuro. Esa ahora es un hecho. Es muy diferente. En donde está bien de anticipar el cumplimiento de algo en el futuro. Pero la mayoría de la vida cristiana no es del futuro. Es de hoy. No es algo que un día vamos a estar bien con Dios. No, ya estamos bien con Dios, en Dios. Estamos posicionalmente en Cristo. La condición cambia. Podemos decidir de estar bien o no en nuestro andar, pero en nuestra posición no cambia. Somos los que somos salvos en Cristo y Él en nosotros. Punto. Es un hecho. Entonces, si ese es un hecho, no tenemos por qué vivir en la culpa del pasado pensando que nunca vamos a tener una promesa del futuro. Ese es un hecho de hoy. Dios nos perdona. Dios nos ama. Dios me ama. Quizás algunos de ustedes. Dios nos ama. Y Dios quiere que nosotros servimos no de obligación. Dios quiere que servimos no por encontrar algún grado de contentamiento de Él. Dios quiere que servimos para poder disfrutar lo que Él ofrece por nosotros. Ese es el deseo de Dios. De poder disfrutar sirviendo a Él, disfrutar comunión con Él, disfrutar el beneficio de servir a Él. No tiene tanto que ver con nosotros. ¿Qué tiene que ver con Él? Mire, pastor, pero yo soy un gran pecador. Ok. Felicidades en reconocer eso. Buenas noticias. Dios le ama. ¿Por qué? No. Eso no tiene nada que ver con usted. Es porque mi Dios es maravilloso. Es que Dios es lleno de amor. Es que Dios nos ama por quien es Él. Y ese es ahora, no en el futuro. No tengo tiempo de expandir eso por completo, pero vale la pena compartirlo. Anota eso y creo que va a disfrutar haciendo un estudio de eso. Hacerlo así en un gráfico. De que va como viendo el camino de la vida cristiana. También eso lo voy a mandar en el grupo en otro momento. Porque eso va a ser difícil de ver. Pero salvación, ¿qué es la medio de recibir eso? Pues por fe. Resultado, expectación y recibir la salvación. Y hay versículos con eso. La certeza de salvación, ¿de qué viene? Por medio de la fe. ¿Y qué vamos a recibir? Resultado, expectación y descansar. Santificación. Es un proceso aquí, lo que está viendo. Santificación es, otra vez, por medio de fe. Y ese va a resultado en obediencia y el andar. Victoria, ese es donde queremos vivir y la mayoría no vivimos aquí, en victoria. En medio de la victoria es la fe. Wow, está viendo algo ahí. Y ahí tenemos obediencia y victoria. Y el último, y ese está súper interesante, y va a ser un estudio completo solo de eso, es la fe perfeccionada. La fe perfeccionada no es por medio de la fe, es por las obras. Esa es parte del ciclo de crecimiento. Y la fe perfeccionada, por medio de las obras, el resultado es la fe perfeccionada. Y hay gente que luchan con Santiago, y pues otra vez, eso no estudia aparte, pero cuando él está hablando de obras, está hablando de fe, y necesitamos ver el plan de Dios con eso. Él desea de que nosotros confiamos en Él por completo, por fe. Así vamos bien. Pero ya andando con Él, sabiendo que no podemos tener más favor con Él, ya somos sus hijos, ya estamos completos, ya no faltamos nada, estamos al 100, y ahora siendo al 100, pues vamos a poner en acción eso, vamos a servir a Dios, pero ahora eso no es de que yo voy a servir a Dios para que Él no me castiga. Yo voy a dar mi diezmo para ver si aguanta. No. Ahora es completamente diferente. Wow, mire cómo Dios me trata a mí y yo tengo el privilegio entonces de servir a Él. Ya no es por obligación. Y ya no hay frustración en eso porque el fruto no depende de nosotros. Y como el fruto no depende de nosotros, ahí sí donde vamos a ver fruto.
Porque cuando no estamos viendo fruto en el ministerio, que nosotros estamos tratando de hacer la cosecha, en vez de dejar a Dios de hacerlo obra. Y es frustrante, porque no funciona. Podemos ver algunas cosas en la carne, pero no podemos ver la mano de Dios obrando de maneras inexplicables. Solo curioso, ¿quién ha estudiado los avivamientos del pasado? Wow. Hay tantas cosas que necesitamos estudiar. Traducimos un devocional de avivamiento de hoy y es historia de avivamientos en el pasado. Pero de ir viendo los avivamientos donde miles o hasta millones de personas conocieron a Cristo y ciudades donde literalmente cerraron todos los lugares que venden licor porque ya no había clientes. Imagínense. ¿Pueden imaginar Cojutepeque? Y que de repente todos dejen de vender licor. Todos. Y no hay nadie quejándose porque nadie quiere eso. Imagínense. Eso ha pasado muchas veces en la historia. En diferentes partes del mundo. No creo en El Salvador. Pero ¿por qué El Salvador nunca ha tenido un avivamiento así? ¿Y qué impide a El Salvador de tener un avivamiento así? Casi todos esos avivamientos comenzó con un cristiano no predicador que comenzó a devorar. Comenzó de identificarse delante de Dios, confesar y pedir por avivamiento. Ese comience conmigo. Después otro lo quiere también. Y comience de ser avivamiento ya con 20 personas. Pero es personal. ¿Qué impide a nosotros de ver eso en Cojutepeque, en El Salvador? Pues lo voy a ser honesto. Lo que impide a nosotros de ver eso es nosotros mismos. Pero Dios no está limitado. Dios puede hacer eso. Pero necesitamos desear a Él más que deseamos a este mundo y el pecado que hay aquí, y más que deseamos nuestro servicio a Él. Necesitamos desear a Él. Y cuando ya podemos hacer eso, desear a Dios por quién es Dios, es sin límite lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero al revés también es cierto. Si no podemos desear a Dios por quién es Dios, no puede hacer mucho con nosotros. Y eso es frustrante. Nadie quiere vivir ahí. Entonces yo quiero retarles de evaluar cómo estoy yo delante de Dios. ¿En qué encuentro mi valor? ¿En lo que hago? ¿O en lo que Dios ya hizo? Porque si la salvación no es por obras, tampoco vamos a encontrar el amor de Dios por obras. No vamos a encontrar el fruto del Espíritu por obras. No vamos a encontrar el fruto que permanezca por obras. Todo depende de Dios. Pongamos a Él en primer lugar. Va a cambiar todo en nuestras vidas. Y digo nuestras porque explica igualito a mí, quizás más. Y eso es lo que necesitamos. Y es lo que va a hacer una diferencia en todo lo que hacemos en el servicio de Dios. Ya va a ser motivo diferente y estamos siguiendo a Dios mientras que encontramos nuestra posición en Él, en vez de deseando una posición con Él. Porque no lo hallamos ahí por lo que hacemos. Ya tenemos eso por lo que Él ya hizo. Vamos a terminar en oración. Doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por permitirnos de servirte. Reconocemos que necesitamos tu ayuda. Reconocemos de que no podemos ganar tu amor. Pero queremos ser sensibles. Queremos amar a ti por quien eres. Queremos amar lo que tú amas. Ayúdanos de no solo tratar de cumplir y esperar que de alguna manera va a bendecir nuestro esfuerzo, sino de vivir que tú estás obrando por medio de nosotros. Nuestra posición es segura. Estamos confiando en nuestra condición, y simplemente vamos a ser obedientes a ti, y el resultado, otra vez, depende de ti. Gracias por eso.
Gracias por permitirnos de seguirte de esta manera. Te pido, Señor, que puedes usarnos. Tú sabes la condición de cada corazón acá. Y si hay algo en eso que nos está impidiendo de poder ser útiles en tus manos, traiga eso a la mente de cada quien y que podemos ser sensibles de confesar y dejar nuestros pecados y de poder ser útiles en tu servicio, de tener vidas limpias, reconociendo que de todo modo no podemos tener más amor, pero podemos más de tu poder. Y queremos eso. Y queremos ser útiles en tus manos. Queremos hacer un impacto por la eternidad en las personas que encontramos alrededor. Guíanos y úsanos, que podemos ser simplemente instrumentos en tus manos. No necesita a nosotros, pero nosotros sí necesitamos a ti. Y queremos ser las personas que estás usando para tocar este mundo con tu evangelio. En otro momento, mientras que vamos evangelizando y ayudando a otros de escuchar de ti, ayúdanos de ver personas salvas. Ayúdanos de ver vidas transformadas por lo que solo tú puedes hacer. Y oramos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. Thank you. Eso es todo. Vamos a mandar algunas de esas cosas por WhatsApp para ser un poco más fácil de ver, pero espero que eso sea útil para todos. Creo que va a ayudarnos seguir